Buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar el libro de Hebreos, el pasaje que estamos estudiando, Hebreos capítulo 11. Vamos a leer, puestos de pie, Hebreos capítulo 11. Comenzando en el versículo 23. Hebreos capítulo 11 y el versículo 23. Dice así la Escritura: Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquí en la lectura de la Escritura vamos a orar para que Dios nos ayude a entenderla y que la podamos aplicar. Padre Santísimo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa esta tarde. Nosotros creemos que podemos acercarnos a ti y aprender de ti por medio de Cristo. Él es nuestro mediador, Él es nuestro profeta, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro rey. Te pedimos, Señor, por sus méritos ahora que tengas compasión de nosotros, en tu misericordia nos ilumines, nos enseñes, nos consueles, que podamos ser edificados por tu palabra. Te pedimos asimismo que tengas misericordia de nuestro país, especialmente por México. Te pedimos esta tarde que tú salves a tu pueblo, que tu palabra corra. Te rogamos por nuestro hermano Yair, nuestro hermano Wenceslao, nuestro hermano José. Ayúdalo, Señor, en sus esfuerzos al compartir tu palabra, al aconsejar, a cuidar a sus familias. Te pedimos que seas con nuestros hermanos en la Ciudad de México, nuestro hermano Jason Boyo, su familia. Ayúdalo, Señor, en su ministerio, así como nuestros hermanos en Veracruz, nuestro hermano Peña. Te pedimos asimismo por nuestras iglesias hermanas en otras partes del mundo. Recordamos esta tarde especialmente a nuestros hermanos en Cuba, con nuestro hermano Juan Carlos. Ayúdalos, Señor. Pedimos por nuestros hermanos en Venezuela, en ese tiempo tan difícil para ellos. Te pedimos que tú los ayudes, los fortalezcas, les paciencia en Cristo y uses ese tiempo en tu buena providencia para edificar a tu iglesia, causa un avivamiento. Sabemos que no hay nada imposible para ti. Ten misericordia de nosotros, nuestros hijos. Pedimos esta tarde, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Después de hacer resoluciones del año nuevo, muchos siguen por un tiempo sus dietas, van al gimnasio. No ven tanto el celular. No sé cuántos de ustedes pensaron, ¿verdad? Esa va a ser una resolución para este año, de no ver tanto el celular. Pero lo que pasa es que después de unos días se olvidan de esas resoluciones. Nos olvidamos de nuestras resoluciones que hicimos. Y como veamos en esta mañana, a lo último, el problema es falta de motivación. Y también pasa así con las resoluciones cristianas que tomamos. Tal vez algunos de ustedes, como yo, comenzamos el año nuevo a leer la Biblia. Voy a leer la Biblia este año. Venimos a la iglesia más regularmente. Pensamos al comenzar el año, ahora sí voy a resistir esa provocación del diablo, esas tentaciones. Voy a ser un mejor esposo, una mejor esposa, mejor padre, un mejor hijo. Voy a evangelizar este año, voy a repartir folletos, voy a invitar más a la iglesia. Pero luego pasan los días, pasan las semanas y flojeamos, nos olvidamos de las resoluciones y todo por falta de motivación, falta de motivación. Y es por eso que estamos estudiando este pasaje del libro de Hebreos. Lo podríamos estudiar, por supuesto, en otro pasaje, otros pasajes, otros capítulos, pero estamos concentrándonos aquí en Hebreos 11, 24 y 27, para descubrir cuál fue la motivación de Moisés. ¿Cuál es una motivación eficaz para nosotros?
Aquí leemos de Moisés brevemente que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y conocemos algo de su historia, lo que pasó después de que huyó de Egipto. Estuvo en el desierto por 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Después de esos 40 años, guió él al rebelde y necio pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Muchos problemas. ¿Pero qué lo motivó a levantarse día tras día en el calor, el frío, la lluvia, tentación tras tentación, problema tras problema, tristeza tras tristeza? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo motivó a seguir adelante? Estudiando este ejemplo de Moisés, podemos aprender cómo nos motivamos para seguir y persistir y continuar hasta el final. Esta mañana aprendimos que nos motivamos creyendo en Cristo. Este pasaje una y otra vez repite esa frase, por la fe, por la fe, por la fe. Y es por fe en el Señor. Moisés se motivó creyendo en Cristo. Tal vez alguien piense, pero Moisés vivió 1500 años antes de Cristo. ¿Cómo es que se motivó? No conoció a Cristo. Pero nos dice claramente el versículo 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. Moisés supo de Cristo. Cuando la Biblia nos dice que Moisés habló cara a cara con Dios, ¿con quién hablaba? Hablaba con Cristo. Esteban nos dice en Hechos capítulo 7, en la zarza ardiendo, fue Cristo, el Señor, quien le habló a Moisés. Entonces, cuando Moisés se apareció con Cristo en el monte de la transfiguración, no fue sorpresa para él quién era Cristo. Conocía de Cristo y creía en Cristo. Y ese es el punto. Para que tú tengas la motivación correcta, la motivación eficaz, esto es lo primero. Tienes que creer en Cristo. No solamente creer en sus enseñanzas, como las enseñanzas del monte, las bienaventuranzas, que por cierto, Dios mediante, es lo que vamos a memorizar este año, Mateo 5, del 1 al 12, un versículo por mes. Es por eso que está apareciendo en el proyectado, ¿verdad? Mateo 5:1 ahí. Este año, Dios mediante, vamos a aprender de las lecciones de las bienaventuranzas, sí, grandes lecciones morales, grandes lecciones éticas. Ama a tu enemigo, cuando des ofrenda, que tu mano izquierda no sepa la de la derecha, etc. Grandes lecciones éticas y religiosas, pero creer en Cristo es más que creer en eso. Es creer en su persona como el Hijo de Dios, es creer en su carácter misericordioso, fiel. Por cierto, lean ustedes en Éxodo 33 y 34, Moisés le dice a Dios, quiero ver tu gloria. El Señor le dice, es imposible, pero te dejaré ver parte de mi espalda. Y uno pudiera pensar, ¿qué va a ver Moisés? Y nos dice la Biblia que vio algo de su misericordia, de su amor, de su compasión. Y de eso supo Moisés y creyó en Cristo así, que Él era el Cordero de la Pascua. Y porque Él fue sacrificado, Dios no destruyó a los israelitas y no nos destruye a nosotros pecadores. Entonces, de eso se trata aquí, de creer en Cristo como el Todopoderoso, sabio, misericordioso, Dios de dioses. Se trata de creer en su gran amor por nosotros. Y sobre todo, como enfatizamos esta mañana, se trata de creer en el gran poder de su cruz. Muy bien. Entonces, por cierto, amigo, si no estuviste en esta mañana, quiero decirte, tienes que creer en el Cristo de la Biblia. Es lo que nos salva, el creer en el Cristo de la Biblia, confiar en Él, consagrarnos a Él, abandonarnos a Él, por así decirlo. Y hermanos cristianos, no se olviden, se trata de creer en Cristo para salvación, pero también a través de toda nuestra vida creemos en Él, tenemos fe en Él para motivarnos para vivir para Él. Es como se motivó el apóstol de Tarso. Él escribió a los Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que ahora lo vivo en la carne, dice él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que me motiva, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué motivó a Moisés? ¿Cómo nos motivamos nosotros? Creyendo en Cristo. En segundo lugar, vimos esta mañana que nos motivamos mirando el galardón. Versículo 24,
A lo mejor los niños no saben qué es el galardón. Galardón es un premio, es una recompensa. Versículo 26, perdón. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hay algunos que creen, bueno, esto es muy pragmático, esto es, ¿cómo que vamos a obedecer a Dios por los premios que nos da? Dios es muy sabio y muy compasivo. Él sabe de nuestras debilidades, sabe que somos muy incrédulos. Y Él es bueno y nos anima, nos motiva con recompensas, nos anima con galardones. Y enfatizamos en esta mañana que si Dios nos da algo es por pura misericordia, no lo merecemos. Si Dios nos da algo y nos recompensa al final, es porque Cristo intercede por nosotros, purifica todas nuestras buenas obras y Él pide que seamos recompensados por sus méritos. Y también algo que me gusta enfatizar aquí es, como ya saben la congregación, es que a lo último no nos vamos a decepcionar de los galardones de Dios. No nos vamos a decepcionar pensando, era esto. No, va a ser increíble, nos vamos a sorprender lo que Dios hará por nosotros al final. Vamos a llorar, pero de felicidad, ¿verdad? De todo lo que Dios nos da al final. Pero lo mejor, como se le dijo a Abraham, ¿cuál es el mejor galardón? Se le dijo a Abraham en Génesis capítulo 15, Dios le dijo, yo soy tu escudo y tu gran galardón. Eso es lo mejor. Cuando Él nos diga, entra al gozo de tu Señor y estemos con Él para siempre. Eso sí que va a ser el gran galardón. Muy bien, en la sección práctica del sermón esta mañana, contestamos la pregunta, ¿cómo miramos esos galardones para ser motivados? ¿Cómo miramos esas recompensas? Nos dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, una frase que significa que se enfocó, se puso su mirada específicamente en el galardón. Pero ¿cómo hacemos eso nosotros? Dios nos dice, mira, visualiza mis galardones. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, dejamos de ver los galardones que nos puede ofrecer el mundo. El mundo nos puede ofrecer una recompensa de dinero o de fama o de emociones o de propiedades. Pero como dijo Salomón, eso es vanidad de vanidades. Solo los galardones de Dios satisfacen el alma, ahora y en la eternidad. Entonces debemos de enfocarnos en los galardones de Dios. Esto es lo primero, dejar lo demás y enfocarnos en lo de Dios. Y aplicamos esto también, y creo que es muy importante y muy práctico, que debemos de dejarnos debemos de dejar enfocarnos en los traumas del pasado, las tristezas del pasado, lo malo que hicimos, los pecados y crímenes tal vez que cometimos, porque muchas veces el diablo ahí nos detiene y nos enloda, nos hace recordar todo lo malo, todo lo negativo de la vida, y Dios nos dice, no vean eso, vean el futuro, vean las recompensas, vean lo que está en el cielo, vean lo que nos espera en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la cristiandad. Muy importante entonces ese punto y muy práctico. Bien, en segundo lugar, miramos estos galardones por fe. Miramos estos galardones por fe. Dejamos de ver las cosas del mundo, los galardones del mundo, y ¿cómo miramos? Miramos estos galardones por fe. Es lo que nos explica este capítulo de la fe. Por fe, por fe, por fe, por fe. Bueno, pero específicamente, ¿de qué se trata de esto? Bueno, leemos de esos galardones, de esas recompensas en la Biblia. Creemos en ellos porque están escritas en la Biblia. Dios nos dice, el Espíritu Santo los confirma en nuestros corazones y así nos motiva. Por ejemplo, tú lees en tu Biblia que Dios te va a dar una corona de justicia, o una corona de vida, o una corona de gloria. Varias coronas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Y al leerlas, tú crees, esto es palabra de Dios, y el Espíritu Santo. Esta es una obra tal vez misteriosa para nosotros. Nosotros queremos verla en un laboratorio, exactamente qué pasa aquí, este elemento. Es una obra del Espíritu Santo, que leerla, meditarla, creerla con nuestra fe que tengamos. Entonces el Espíritu Santo la confirma y nos motiva en eso. Espero que le haya pasado a ustedes, que a veces a lo mejor están muy desanimados. Y ven el versículo del día, el WhatsApp en la iglesia, y
la hermana Yolanda, ¿verdad? Tiene este ministerio y vemos y nos anima, nos anima. Y no es que lo entendamos completamente, no es que podamos predicar del versículo, pero lo leemos y con la fe que tenemos lo creemos y nos motivamos. Es la obra del Espíritu Santo. Espero que le haya pasado a usted. Muy bien, ahí nos quedamos. ¿Cómo nos motivamos a persistir, continuar en la cristiandad? En último lugar, nos motivamos viendo al invisible. Viendo al invisible. Versículo 27, Hebreos 11. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Esa palabra se puede traducir porque permaneció, porque perseveró, como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Ahora, el invisible obviamente aquí es Dios, se refiere a Dios, Él es espíritu invisible. Pero, ¿por qué el versículo no dice entonces como viendo a Dios? Como viendo al Señor. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a Dios. Y lo hubiéramos entendido, claro. ¿Por qué escribió aquí al invisible? Y luego lo dice en paradoja, ¿verdad? Es una paradoja, viendo al invisible. El invisible no se ve por naturaleza. ¿Por qué dice viendo al invisible? Bueno, aquí pudiéramos contestar, lo que pasa es que el autor en este pasaje nos está enseñando que la fe es ver lo invisible. Versículo 1, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve, pero estamos seguros, existe, es cierto. Y claro, es parte, ¿verdad?, de nuestra religión. Versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que existe, aunque no lo vemos, y que es galardonador de los que le buscan, nos dice el texto. Pero también hay otras pistas aquí de por qué usa esta palabra invisible. Vamos primero a 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17. ¿Qué es lo que connota? Porque cuando se usa esta palabra en la Biblia, ¿qué es lo que nos quiere decir? 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 17. El apóstol da un mini testimonio de su vida. Él dice ese gran texto de Navidad, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y luego nos dice a lo último, por tanto, versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego lo repite, vean el capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6 y el versículo 15 de 1 Timoteo. Nuestro Señor Jesucristo va a aparecer en su segunda venida, nos dice el versículo 14, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual se la honra y el imperio sempiterno. Amén. De eso se trata entonces aquí. Cuando dice nuestro texto que Moisés vio al invisible, lo dice así el autor para recalcar que vio al Señor como alguien que es eterno, todopoderoso, soberano, absolutamente sobre todas las cosas. Él es el gobernador, Él es el jefe, Él es el rey de reyes. Y entonces, si tú describes, por ejemplo, aquí, si lo has escuchado a tus amigos, espero que tú no lo digas. Si algún día lo dices, ¿qué podemos hacer? Hay unas piedras aquí atrás de la iglesia, en la escuela dominical, en el terreno de atrás, unas piedras así que sobraron. Vamos a agarrar esas piedras y te vamos a apedrear. Si algún día uno de ustedes de esta iglesia dice, mi Diosito mío, el Dios de la Biblia,
no es un Diosito mío. El Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia es invisible, trascendente, inmortal, eterno, soberano, grandísimo. ¿Cómo te vas a motivar tú diciendo, ay, el viejito de arriba, mi Diosito mío me va a ayudar? ¿Cómo te vas a motivar así? Pero te vas a motivar pensando, Él es espíritu invisible, trascendente, grandísimo. Ningún hombre lo puede ver y vivir. Él es el gran invisible, el gran Dios. Eso sí que te va a motivar. Claro que sí. Lo práctico aquí es, nos motivamos viendo al invisible, pero Paco, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nosotros vemos al invisible? Es imposible. ¿Cómo veo yo, Paco Orozco, al invisible para sostenerme, para perseverar y persistir en las tentaciones que tengo, en las tristezas que a lo mejor pasamos en el 2026? ¿Cómo le hacemos para ver al invisible? Es una paradoja, por supuesto. Viendo al invisible es imposible. Pero se recalca aquí que el cristiano lo puede hacer con los lentes de la fe. Con los lentes de la fe, por la fe, por la fe, por la fe, podemos ver al invisible. Y eso es lo primero aquí. Tienes que creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, para motivarte eficazmente, primero tienes que ser un creyente del mensaje de la Biblia. Dios existe, hemos pecado, Él ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Ahora, como cristiana, como cristiano, con la poca fe que tienes, tú puedes ver al invisible. Si eres cristiano, si eres cristiana, tienes fe. Es un don de Dios. Lo que te hace cristiano, por supuesto. A lo mejor no ves al invisible tan claramente, lo ves como... ¿Se acuerdan del ciego que nuestro Señor Jesucristo sanó y que veía a los hombres como árboles que se movían? ¿Se acuerdan? A lo mejor así tú tienes poca fe y ves medio borroso a veces, y con dudas, y a veces ya no veo, ya no quiero creer. Pero ves algo y estás aquí, lees tu Biblia y sigues adelante. Tienes esa fe que te salva. Pero lo que puedes hacer aquí es rogarle como el padre que trajo a su hijo endemoniado. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. De eso se trata aquí. ¿Cómo ves al invisible? Con la fe que tienes, y si no tienes fe, es más, no tienes nada de fe. Esa tarde antes de salir de la iglesia, dile, Señor, ten misericordia y regálame, dame el don de la fe. Dice la Biblia que es un don de Dios. Dame la fe, ten misericordia de mí. Y es así como ves al invisible, con fe. Cuida tu fe. Cultiva tu fe, fortalece tu fe, alimenta tu fe aquí. Pero Paco, exactamente, ¿dónde veo a Dios? ¿Dónde veo a Dios? Bueno, en primer lugar, ves al invisible en Cristo. Ves al invisible en Cristo. Hay un versículo en Colosenses que dice, el Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A Dios nadie lo vio jamás, dice Juan. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos a Dios entonces viendo a Cristo en la Biblia. Y ningún otro Cristo es el verdadero, pero el Cristo de la Biblia. Escuchen, niños, especialmente niños, y jóvenes también. Las pinturas, las estampas, las esculturas son imágenes falsas de Cristo. No vemos a Cristo con una estampa que compramos ahí en el Seguro Social. Vemos a Cristo en la Biblia. Es el único Cristo que nos salva. Por ejemplo, entonces, vemos al invisible al leer los evangelios del poder de Cristo. Vemos al invisible al leer los evangelios del amor y compasión de Cristo, su sabiduría. Cristo nos revela todo lo que necesitamos saber de Dios. Hay muchas cosas de saber de Dios. Pero lo que debemos de saber
para ser salvos y para adorarle a Él y cómo vivir en esta vida, Cristo nos lo revela en su palabra. En segundo lugar, bueno, ¿dónde ves al invisible? Ves al invisible en Cristo. En Él, creyendo quién es Él, lo que hace Él, cómo es Él. Es así como vemos al invisible. En segundo lugar, y es por supuesto lo mismo, pero lo separé por una lección especial. Ves al invisible en su palabra, la palabra de Dios. ¿Cómo ves al invisible? En su palabra. Todo lo que podemos saber de Dios está aquí en la Biblia. Una de las mejores resoluciones que pudiste haber tomado, y todavía puedes tomar una resolución para el 2026, es leer la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y aquí la lección que quería recalcar aquí, y la voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie la malentienda, que le explique yo bien. Lee la Biblia buscando a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos cristianos que leen la Biblia buscándose a sí mismos aquí. Mira, yo soy como Tomás, el que dudó. Mira, yo quiero ser como Timoteo. Mira, yo soy a lo mejor como Saúl. Yo a lo mejor soy como este. Y se andan buscando ahí. Yo soy como Zaqueo. Se andan buscando ahí. Y una vez más, con mucho cuidado lo voy a decir. Buscan en la Biblia la solución a su problema. Buscan en la Biblia sus responsabilidades. Buscan en la Biblia las bendiciones de Dios. Cuando lo principal, lo que más nos motiva, es buscar a Dios. ¿Me explico? Buscar a Dios. Claro, la Biblia nos da nuestras responsabilidades, nos da mandamientos, nos da promesas, nos da bendiciones y como vamos a estudiar, nos da muchas bienaventuranzas. Pero a lo último, lo que nos motiva no es concentrarnos en nosotros y en nuestros problemas. Lo que nos motiva es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué poderoso es Dios? ¿Qué soberano es Dios? ¿Qué es lo que Dios hace por su misericordia para con nosotros en Cristo? ¿Cómo ves al invisible? En su palabra, en la Biblia que tienes tú. Cuando yo era estudiante, estaba en la preparatoria y al final, y fue un mes muy decisivo, porque yo iba a ser médico, doctor, pero fue un mes decisivo para mí en una transición en el cual yo pensé, bueno, mejor voy a ser un predicador, un pastor. Pero yo pensaba, y le pregunté a mi maestro de Biblia en ese tiempo, ¿qué dice Romanos 12:1 en el griego? Yo pensaba, si lo puedo leer y saber qué dice en el griego, entonces voy a resolver mis problemas. Voy a entender bien. Voy a saber qué hacer. Y hay personas así. Voy a estudiar el hebreo, el arameo y el griego. Y entonces sí voy a saber lo que dice Dios. Tenemos una Biblia, la versión que nosotros usamos, a lo mejor tiene usted la Biblia de las Américas, muy buena traducción, o la Biblia que usamos nosotros generalmente, la versión de Reina Valera 1960, muy buena traducción, excelente traducción. Dios en su buena providencia nos ha dado Biblias para que sepamos y conozcamos el mensaje que Él nos ha dado acerca de su Hijo. Entonces, por cierto, todavía hay hojas ahí, copias del programa de lecturas. Usted se puede poner al día de leer la Biblia en 1 año o 2 años, ahí en la mesa de los libros. ¿Cómo ves al invisible en Cristo? ¿Lo ves en su palabra? En tercer lugar, ves al invisible, como decían los puritanos, en el libro de la creación. En el libro de la creación. David canta en un salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo nos dice en Romanos: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vemos al invisible en la creación, su poder y divinidad. Esta es una de las razones por las cuales el diablo instigó la necia y absurda teoría de la evolución. Si el diablo logra destruir la creación o el libro de la creación, destruye una de las maneras en que podemos ver al Dios invisible. Joy le regaló a su abuelita un libro sobre las mariposas y lo estoy leyendo. Y pensé, si alguien lee este libro de las mariposas, de seguro que va a creer en Dios y creer en un gran creador, muy sabio, muy bueno. Yo no sabía, hay más de 20,000 especies de mariposas, más de 20,000 especies de mariposas, de millones de mariposas del mundo, 20,000 especies. Miles de mariposas bellísimas, bellísimas. Si busquen en el internet las mariposas de Madagascar, increíbles, grandes y preciosas. Viajan, yo sabía de la mariposa monarca que viaja de Canadá a México, a Michoacán. Es increíble y sin Google Maps, ¿verdad? Las mariposas viajan desde Canadá hasta Michoacán para allá. Yo no sabía, también van a California. Y yo pensé, bueno, esto es una mariposa especial. Pero hay miles de mariposas que hacen ese tipo de viajes en Europa, en Asia, en todas partes del mundo. La migración de mariposas. Los científicos hoy en día habían estudiado mucho de los pájaros, de las migraciones de los pájaros. Pero es increíble. Las mariposas viajan miles de kilómetros. Y llegan aquí a México. Muchas de ellas mueren, por supuesto, en el camino. Pero llegan a México o llegan a California. Y los hijos de esas mariposas luego vuelven a Canadá. Pero ¿cómo? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben por dónde ir? ¿Cómo esa mariposita puede llegar desde Canadá hasta Michoacán? Yo no llegaría. Pero ¿cómo le hacen? Dios, el creador, qué magnífico y bello es esto. Y es tan solamente un insecto de los millones que hay en el mundo. ¿Cómo es posible? Pues de pura casualidad. Explotó algo, Big Bang. Y de pura casualidad el hidrógeno se formó en un lodazal y salieron unos seres y luego... Esos nombres tienen más fe que nosotros. ¿Cómo vamos a creer eso? Bueno, me estoy yendo de más aquí. La magnífica, simétrica, abundante creación testifica claramente que hay un Dios, el Dios invisible, trascendente, grandioso. Y cristiano, cristiana, hermano, amigo también, ve la deidad y el poder de Dios en los insectos, en las estrellas, en los tesoros de la nieve. No sé, a lo mejor el hermano Alfonso se va a acordar de esa película de Moody en los tiempos primitivos que veíamos esas películas, ¿verdad?, de ciencia, y había una de tesoros en la nieve. Si no me equivoco, y mi cerebro está bien conforme a lo que me acuerdo que escuché en esa película en mi niñez, cada copo de nieve es diferente. Increíble. Y lo que me fascinó a mí de esa película, y es fácil comprobarlo, en el libro de Job, ustedes pueden leerlo en los últimos capítulos de Job, Dios confronta a Job. Y Dios no confronta a Job con teología sistemática. Dios no confronta y hace que Job se arrepienta de verdad con cosas profundas de la predestinación. Dios confronta a Job con la creación. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde está? Léalo. ¿Cómo vemos al invisible en el libro de la creación? En último lugar, pero no de importancia
ves al invisible en los sacramentos: bautismo, Santa Cena. Los sacramentos son medios que Dios usa para revelarse a sí mismo, especialmente su misericordia y su amor en Cristo. Las mejores maneras de ver al invisible. El fin del discurso es que cuando tomas tiempo para mirar al invisible en Cristo, en su palabra, en su creación, en los sacramentos, el Espíritu Santo te motiva para vivir la cristiandad hasta el final, para su gloria. Oremos, oremos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que los destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, eterno, invisible, incomprensible, Dios tan misericordioso, te pedimos ahora que tengas misericordia de nosotros y nos ilumines con estas palabras, con estas lecciones, que lleguen a nuestras cabezas y nuestros corazones, que las recordemos y las vivamos. Te pedimos por los méritos de Cristo, por nuestros hijos, los niños de la congregación, los jóvenes, cada uno de nosotros, que podamos salir de esa tu casa pensando qué bueno es haber estado en la casa del Señor. He visto algo de Dios, he visto algo de Cristo. Motivado, Señor, te honremos, te obedezcamos, te adoremos. En Cristo Jesús.